conocer a las intervinientes. No me des la espalda, Pablo. Y lo que sabemos, sí. Y lo que sabemos de la gente que ha venido a verlo y a discutir. Primero empezando por ellos, yo conozco a los dos colectivos mayoritarios y luego pues gente que haya conocido, digamos, la actividad por otras vías. Son gente del máster de estudios avanzados de trabajo y empleo. Ahora mismo están en su asignatura de metodología, por eso es un público cautivo. O sea, se están como en clase. Tenían clase con María José Díaz, que es una de las profesoras del grupo de investigación que organizamos este evento junto con Antonio Ramírez. Y ha venido también un grupo de estudiantes del grado de formación profesional de actividades forestales o de aprovechamiento forestal. Entonces son que bueno, también muy relacionado con el contenido de la actividad que vamos a plantear a medio de Guadalajara con los profesores. En cuanto a las intervinientes, pues nada, una presentación rápida. Paula Escribano, que va a presentar un poco el documental antes de proyectarlo, y las otras tres participantes son Ana Martínez, antropóloga de la Universidad de Juan Carlos, así en calidad de experta en antropología visual, y dos pastoras que conocemos también personalmente, Ruth Carbonés y Susana de Benito, que han venido en calidad de actrices, actoras, ¿no? Protagonistas del documental, para que les preguntéis cualquier cosa y que comenten, ¿no? Y nada, sin más, damos paso a Paula para que presente un poco el documental y así nos conocemos un poco todos para marcar un poco también el contenido de la actividad. Hay alguna profesora también de la facultad, Araceli Serrano, y a ver qué era de sí, ¿no? Las videoforindas. Vale, genial. Pues gracias por asistir a los cautivos, cautivas, las voluntarias. Lo que vais a ver es un documental etnográfico que es parte de una actividad de investigación y a la vez también una actividad activista, directamente, ¿no? Activista porque pone la energía al servicio de los intereses de las personas con las que se estaba trabajando en la investigación. Es una investigación postdoctoral, no Juan de la Cierva, que realicé en la Universidad de Barcelona durante 2 años. Mi tesis doctoral ya era sobre formas de organización comunales, comunitarias, con nuevas formas de campesinado, nuevas formas de pastoralismo, conflictos, ¿no? Desde una visión de la antropología económica, y derivó a este proyecto de investigación que comenzó también involucrando la agricultura y al final terminó siendo más sobre pastores, pastoras, pastores con X y las condiciones, ¿no? de la actividad. ¿Por qué? Pues porque estamos en una situación muy complicada, como seguramente ya sabéis, como seguramente estáis leyendo y estáis estudiando, y de la que yo creo que Susana y Ruth en primera persona viven cada día. Susana lleva 11 años trabajando como pastora, ha tenido rebaño propio y ahora también trabaja como pastora asalariada, y Ruth también lleva unos cuantos años con rebaño propio, se ha tenido que cambiar de lugar, ¿no? Intentando vivir sobre esto. El avance de la ganadería industrial y las políticas públicas y privadas y las condiciones de sanidad animal que tenemos en nuestro país en general, en España, directrices que vienen de la Unión Europea, cómo España las interpreta y cómo esa interpretación que hace España deriva a las comunidades autónomas, está generando un panorama social, cultural y político de casi extinción, que es un fenómeno que en la literatura se llama depastoralización de las formas tradicionales de pastoreo. Entonces, los artículos académicos nos sirven mucho para nuestra carrera académica, para hacer puntos y para conseguir plazas, pero tienen un escaso impacto social. Porque muchos son en inglés, porque muchos son con un lenguaje más complicado. Entonces, el lenguaje audiovisual
y de esto también Ana podrá hablar, tiene un impacto social mucho más rápido y mucho más generalizado que los artículos. Entonces, en este sentido, aparte de que la investigación también está en artículos, y justo fue una serie de coincidencias en la que el departamento había comprado unos materiales, unas cámaras, yo justo había hecho un viaje a India con una realizadora y me había enseñado un poco cómo hacer documental etnográfico. Se dio un cúmulo de casualidades en las que decidí llevarme la cámara al campo, y se puede hacer muchas formas de antropología audiovisual. Esta fue una forma de hacerla haciendo investigación con la cámara, que luego podremos hablar un poco más de ello. Haciendo investigación con la cámara, por supuesto, con todos los requisitos éticos por delante y involucrando a las personas en la propia elaboración del documental que vais a ver, lo cual tiene una parte muy positiva porque no es solo mi documental, también es su documental, y tiene una parte más compleja, que es que a veces no sale lo que a ti te gustaría que saliera, pues porque al ser colectivo hay otras personas, ¿no?, que opinan y no siempre están de acuerdo con que saques ciertas cosas. Y entonces al final pues se convirtió en este pequeño documental que se llama Pastores en Resistencia. Pastores en Resistencia también es el nombre de un colectivo en el que conocimos a Ruth y nos conocimos con Susana, en el que estábamos diferentes personas de España involucradas en este objetivo de dar voz y de hacer un lugar para la pastura extensiva, que luego también podemos hablar un poco de lo que es, diferenciando de la semi-intensiva, ¿no?, como está legalmente, que ni siquiera existe semi-extensiva o la intensiva. Y entonces por eso cogió ese nombre, Pastores en Resistencia, que es el nombre del colectivo, y el oficio hoy en Cataluña, porque lo que vais a ver narra las voces de 3 pastores y una pastora, qué es lo que les ocurre cuando desarrollan su actividad pastoril. Y el enfoque está centrado en estas como nuevas generaciones, este relevo generacional, esta problemática tan grande que sale una y otra vez de nadie quiere ser pastor, ¿no? O parece que hay esta voz, que luego también veremos si es verdad o no, en qué condiciones, pero cuesta, ¿no?, encontrar, como teníamos hablando en el coche con Ruth, cuesta encontrar gente que quiera pastorear, ¿no? ¿Qué está pasando para que cueste, ¿no? ¿Cuál es el contexto social, político y económico, ¿no?, en el que está inserto este pastoralismo? Entonces, bueno, es un vídeo cortito, tiene partes en catalán que están subtituladas en castellano, lo demás es en castellano, son 45 minutos y yo creo que podemos pasar a verlo directamente y luego lo comentamos. Si podéis apuntar cualquier tipo de duda, tanto de formato como de metodología, como de términos que aparezcan o comentarios, incluso reacciones que os suscite, pues estará todo luego bienvenido para poder hablarlo. Es un documental que ha tenido muy buena acogida, ahora de hecho está en el Festival Etnográfico de Cataluña, lo están presentando por más de 15 salas, una cosa tan pequeña, ¿no?, y una cosa de la que para mí era como una especie de experimento. Ha tenido muy buena acogida social porque se necesita que también desde la academia hablemos de esto, ¿no? Porque no es un documental que se va a poner en Hollywood, no es un documental que se va a poner en la tele, ¿no?, porque los medios son muy limitados, pero sí es un documental, o sea, sí que esta forma de transmitir información, yo creo que ha tenido tan buena acogida porque es muy necesario lo que cuenta, ¿no? Y del relato y de cómo contarlo, sociólogos, antropólogos, ¿no?, sí que algo sabemos de eso. Entonces yo creo que es el punto fuerte que tiene. Y nada, también luego os puedo comentar alguna anécdota, pero se ha presentado fuera de España, con pastores y pastoras de Mongolia, y la reacción ha sido muy interesante, ¿no? No entendían nada porque son unos sistemas pastoralistas comunitarios muy diferentes, o en Polonia, ¿no? Como llevarlo también fuera de España, pues ha permitido tener eso que llamamos en antropología capacidad de extrañamiento, ¿no?, de que la gente diga, pero de verdad, estas son las condiciones. Incluso presentarlo en Guadalajara fue muy interesante porque la gente en Guadalajara decía, ¿pero qué les pasa en Cataluña? Pero que se vengan para acá, o sea, ¿por qué tienen todas esas presiones, no? O sea, si aquí tenemos un territorio despoblado, que se vengan, hombre, esos chiquillos, ¿no? Me acuerdo. Y es interesante porque Cataluña es un territorio muy tensionado, como seguramente también es Madrid, ¿no? Entonces las presiones sobre lo rural no son las mismas, incluso las políticas públicas no son las mismas, ¿no? Pero bueno, de todo esto ya debatiremos. Yo creo que podemos pasar a verlos. Muy bien, ¿lo pones o...? Sí, igual sabía bien apagar esta luz. Sí. Donde había que ir con las manos en los bolsillos, ¿no? Pues así vengo, con las manos en los bolsillos, a comentar un rato con vosotras y con vosotros. Bueno, a mí me ha gustado el documental en general y bueno, al margen de lo que a mí me parece interesante desde un punto de vista metodológico para
para plantear las dos técnicas que nos hacen hacer etnografía, ¿no? Cuando hacemos etnografía trabajamos con dos técnicas que son la observación y la entrevista, ¿no? Y eso es lo que hace el documental. Es decir, cuando nosotros fundamos el taller de antropología visual aquí en la Complutense, estoy hablando del Pleistoceno medio, lo siento, año 92, 1992. No había internet, no teníamos, éramos absolutamente autodidactas. Y si teníamos la suerte de que alguien iba al Reino Unido y nos traía un libro, pues nos lo leíamos como podíamos y bueno, buenamente no es como ahora, ¿no? No es como ahora que cuando uno quiere ver un documental pues lo ve y estas cosas. El primer trabajo que hicimos en ese taller de antropología visual fue irnos a la Alcarria conquense, a un pueblo que se llama Castejón, y pasar un verano con dos pastores marroquíes que venían del norte de Marruecos, de la zona del Arache, y que estaban con 700 ovejas en el campo todo el día, y pasamos el verano con ellos. Fue muy interesante porque de ese proceso lo que hicimos fue introducir una cámara, una cámara fotográfica y una cámara de vídeo en un proceso de trabajo de campo que para nosotros era el primero. Éramos estudiantes de doctorado en esta facultad, en el Departamento de Antropología Social, y nos fuimos a pasar esos días con esas ovejas sin saber nada del pastoreo, sin saber nada de la zona, sin saber nada de nada, ¿no? De allí salió un artículo que se llama Tres antropólogos inocentes y un ojo sin párpado, porque esa era la situación que teníamos era la de estar, pues eso, 18 horas al día haciendo trabajo de campo. Curiosamente, tanto era ir al campo para nosotros, que era trabajo de campo, como para los dos pastores, que los dos se llamaban Mohamed, y para unos y para otros era ir al campo. Entonces nos íbamos al campo muy temprano por la mañana, pasábamos todo el día con ellos y con la cámara. La cámara estaba puesta, les explicamos medianamente cómo funcionaba aquello y claro, a mí este documental me ha recordado muchísimo aquel verano. No terminamos editando nada, no terminó quedando más que material en bruto porque, bueno, pues vinieron las tesis y vinieron mil cosas. Yo estaba haciendo una tesis sobre la Gran Vía de Madrid, imaginaros, nada que ver, o todo, quién sabe, porque a lo mejor era la selva que yo tenía más cercana, a 4 paradas de metro de mi casa. Y bueno, pues nos comieron los plazos de la tesis, nos comieron los plazos de la vida y dejamos aquel material en bruto, ¿no? Aquella experiencia, bueno, se ve, vamos, a pesar de los años, de los tiempos y del contexto, se ve muy reflejada en este documental, ¿no? No solo en la presencia constante, ¿no? El cencerro, ¿no? Es así como cuando uno ha estado en la Amazonía sabe que lo más constante son los insectos, ¿no? Y cuando uno está en el campo y cuando trabaja muchas horas con un rebaño, lo más constante son los cencerros, ¿no? Que se oyen casi que de día y de noche, ¿no? Entonces, bueno, pues la experiencia me la ha recordado mucho y metodológicamente yo aprendimos muchísimo. Nos da vergüenza volver a leer ese texto, que bueno, como no tengo vergüenza, pues se lo mandé a Pablo para que lo compartiera. Pero es un trabajo absolutamente incipiente, inexperto total, muy autodidacta, como os digo, pero que a mí me parece que aquí hay un trabajo que reflexiona, ¿no? Un trabajo que en esos momentos se cruzaban muchas cosas, porque era el inicio de un momento, bueno, en el año 85, España dejó de ser un país de migrantes para ser un país de inmigrantes, ¿no? Entonces, fijaros lo reciente que era aquello y era un momento muy distinto al que estamos viviendo, pero con muchos hilos en común. En la antropología, introducir aquella cámara fue muy importante. Nos dimos cuenta de muchas cosas que las contamos ahí en ese artículo. De repente, metodológicamente, nos dábamos cuenta que la cámara se integraba perfectamente en las conversaciones, en la vida, en las cosas. Y sin embargo, sacábamos la grabadora y se callaba, ¿no?
Entonces, nosotros íbamos con el diario de campo, íbamos con la grabadora, no escondíamos nada, la cámara tenía su luz roja cuando estaba grabando, ellos tenían, vamos, el making of lo tenían perfectamente, y por la noche hacíamos visionado, ¿no? Cuando volvíamos del campo y nos duchábamos y cenábamos, hacíamos visionado de los materiales, o sea que había, la caja negra estaba totalmente abierta. Sin embargo, había cosas como la grabadora o el mismo cuaderno, el diario de campo, era una cosa percibida como peligrosa, ¿no? Y entonces había un silencio ahí, metodológicamente nos sorprendían cosas que no acabábamos de ver, ¿no? Luego nos dábamos cuenta de que para nosotros como antropólogos, ¿no? ¿Sabéis lo de la viñeta esta de la población indígena o autóctona que está escondiendo los aparatos de tecnología porque vienen los antropólogos, ¿no? Pues nos pasaba una cosa y era que para ellos la fotografía era una cosa que llamaban recuerdos, ¿no? Y claro, cuando eran las fiestas de su pueblo, de su comunidad y tal, pues se ponían su traje de bonito, su traje de domingo y se iban a hacer una foto. La foto, por supuesto, era en color, porque eso de una foto en blanco y negro era una cosa que se le ocurre, ¿no? Porque, claro, no era moderno, no era válido. Y luego, si iban con el mono de trabajo con el que estaban todo el día con las ovejas, que era este mono azul con el que iban todo el día, hiciera calor o no, porque había un calor con el demonio, pues les estábamos sacando feos, ¿no? Entonces ahí descubrimos que claro, la ropa de trabajo, que era lo que nosotros estábamos buscando, porque estábamos haciendo un trabajo de campo con pastores, era sacarles feos, ¿no? Y ellos no querían una representación de ser trabajadores, asociaban el trabajo a ser pobres. Y claro, cuando uno va a la feria de su pueblo a vestirse de domingo, se viste en un contexto no laboral, en un contexto, por supuesto, bueno, pues si no trabajo no como, ¿no? Entonces, esa condición de precariedad, esa condición de ser obreros, de ser trabajadores, no querían que quedara en el recuerdo, no querían que quedara en la posteridad de una fotografía que congelaba un momento para toda la vida, ¿no? Entonces todo esto lo aprendimos en ese trabajo de campo y no sé, me han venido muchas de estas cosas con todos los conflictos actuales que no tienen nada que ver y que, bueno, sí, seguramente vienen de ahí. No sé, yo estaría hablando de esto un montón de rato, pero a lo mejor tenéis preguntas o tenéis cosas, no sé muy bien cómo mandadme callar o mandadme, no sé. Igual podemos como montar aquí las sillas, invitamos también a Ruth y a Susana y a Ana que... Sí. Yo creo que relacionarse con la temática metodológica, que sería un poco, ¿no? O sea, yo os daría voz para que podáis hacer preguntas, quizá antes de entrar en la metodología más profunda, comentar un poco qué os ha parecido el documental y si queréis hacer alguna pregunta a Ana, y también dar voz a Susana y a Ruth de ellas, que son pastoras, ¿no? Para ver si realmente esta metodología funciona o no funciona, o ellas que son pastoras, que son las que día a día están en esta situación, qué les parece el documental, ¿no? Que cómo lo vinculan pues, con sus propias condiciones y un poco su perspectiva. Y luego a lo mejor podemos irnos más a la parte más metodológica de hacer preguntas, ¿no? Y explicaros un poco, pues, algunas cosas más técnicas, ¿no? De cómo es esto de hacer un documental. Gracias, ¿os parece bien? Vale, pues abrimos un poco... o sea, empezamos por esta parte, le damos un poco de voz a Ruth hasta que llega Susana y luego vamos a vuestras preguntas. Ven. Bueno, pues yo es la tercera vez que veo el documental ya. Y sí, yo creo que sí que funciona. O sea, sí que te ves muy reflejada en muchas cosas, ¿no? También es verdad, o sea, yo ahora soy hablábamos antes, ¿no? Seguramente también, no sé, conocéis mucho el mundo del pastoreo y la ganadería y demás, ¿no? O sea, yo soy ganadera y pastora. Yo soy ganadera porque tengo un rebaño propio, pero además pastoreo.
Y bueno, te ves muy reflejada en todos los problemas que te comentan, joder. Además, porque estoy en un territorio relativamente similar, o sea, yo estoy en Alicante ahora mismo, así igual, pero es más parecido mejor que otros, ¿no? Que ahora son de Guadalajara. Igual aquí no me va a reflejar, ¿no? No sé si... creo que luego las columnas pueden ser más interesantes, pero... Y también hay cosas sobre las neurociencias que me hacen mucho comentar, pero igual... O sea, lo voy a comentar ya para empezar los impuestos. Yo, por suerte, lo he grabado poco. Y... Por favor, no nos soléis hacer cosas que no hacemos. Esto es muy importante, ¿eh? Porque hay gente que no lo entiende. Y... Haz como que pasas por aquí. Wow. No, creo que en este documental, por ejemplo, esto no se ha hecho, claramente porque hay más sensibilidad detrás. No, entonces, o lo de las ropas de trabajo, creo que ya aún nos cuesta, pero creo que ya lo llevo un chico más adelantado. Y aún cuesta, ¿no? Pero creo que sí que funciona y me parece una buena forma de... O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo conforme lo estaba viendo, pensaba, ay, tenemos que proyectarlo aquí y aquí y aquí y aquí, porque es que la gente no lo va a entender. O sea, yo ahora puedo contarlo, pero no, gente que no tiene ni idea, no sabe, ¿no? O sea, no le va a suscitar nada si yo les cuento una historia. Pues como cuando vienen, ¿no? Ayer hablaba con un amigo y decía, seguramente que la pregunta que más te hacen es si los cabros tienen nombre, o si te acuerdas de todos los nombres, ¿no? Como esas preguntas que en realidad no tienen tanto que ver con el oficio como tal, ¿no? Porque no se te ocurre nada, porque si no te presento yo algo, y aquí sí que yo creo que te da pie a hablar de cosas más allá de los nombres de las cabras, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Pues Susana, estábamos como un poco dando voz de, ¿no? Como estamos hablando de metodología y también un poco de la temática que trata, a ti en concreto, desde tu vivencia, un poco qué te parece el documental, si te sientes como representada y cómo en tu caso particular, ¿no? Pues también ves cosas a favor con las que podrían mejorarse o cosas que faltan, no sé. A mí me parece que toca bastantes cosas, o sea, como que está bastante completo. Pero fíjate que no te diría que me falta el nombre de las cabras, porque está. Y yo me lo gozo, ¿sabes? Y a veces vacilo mucho a la gente. Digo, es mi preferida, la número tal, de 300 ovejas, ¿sabes? Disco. Te invito a las cátedras. No, como que estas pequeñas cosas también en el día a día hacen mucho, ¿no? Como es algo que hace con los animales, con los perros, con... ¿no? Que a veces ves las fotos, no sé qué, ¿sabes? Como todo esto pasa en el día y también me mola mucho, que a veces nos metemos mucho como en la, ¿no? En esta lucha política que a veces cansa y agotas, porque es como esta resistencia que uno tiene que estar chino, y a la vez ocurre esto de que te levantas cada mañana, para que se te escapa el cachorro de no sé qué, me cago, no sé, no, como van sucediendo muchas cosas a la par, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque es que en verdad es tu día a día. Uno que esto, es verdad que la lucha política es en sí misma. Pero sí que hay un contraste como grande, ¿no? Entre lo político más que estamos aquí, ¿no? Contando nuestra experiencia y luego tu día a día que realmente es totalmente distinto. Ya no vienes aquí, lo pasa nada, ¿sabes? Como si se pasa todo el día de mierda, pues que te sigo de mierda. Que quiere decir, las hojas no son mierda. Eso aquí dentro. Pero es muy bonito, no sé, el olor del baño, ¿sabes? O que pasan muchas cosas. Y esto igual sí que me faltaría, ¿sabes? Que haya algo más como de ver las partes que son más que las otras, sí, y que las sientes cada jornada. Genial. Y yo es que he tenido baño propio, más o menos cooperativa, y luego también asalariada. Y por ejemplo, este año sí, bueno, que trabajo así con el baño transformante y me ha flipado. O sea, estoy enamorada de los puertos, lo que está es como, por favor, venís, tienes que conocer esto, me encanta, es maravilloso conocer un territorio nuevo.
¿no? A la par del territorio, que esto es un impacto de la metodología que nombraba, sino como, es que a ellos, ¿no? Esa manera que tienen de leer las fotos de la inmobiliaria, o sea, esto lo conoces trabajando, no lo conoces. Muchas veces tú llegas a un territorio como pastora y tiene sus dinámicas y sus formas de estar y sus... Y eso es importante verlo también, o sea, que no vas a trabajar y cosas así, y hay veces que, ¿no? Como sientes rechazos o dices, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué puede pasar? Porque algo pasa. Y el mundo rural hay que tener vidas muy grandes, que es muy solitario, ¿no? Y vivió todo este éxodo, ¿no? Y se quedó. Y ahora llegamos nosotras y ha pasado, ¿no? Y es muy interesante todo esa parte. A mí me gusta mucho verlo, no como intentar cambiar yo, y no enfadar o era un poco de ¿qué pasa? Porque yo nueva, o sea, yo sí la estoy invadiendo, es un territorio que no... ¿Cómo llegáis en esta metodología? Es muy importante, yo creo que... Porque a pesar del mundo rural es intenso, es bastante agresivo, masculinizado, ¿no? Que no es como otros ambientes. Y pues tiene bastantes problemas, ¿eh? O sea que... bastantes. O sea, yo como pastora o como ganadera que me quiere instalar, o como persona que vais a trabajar, hacer como instalar... Creo que hay que tener cuidado también con lo que se nombra. Es una profesión muy devaluada, o sea, está en el rango más bajo. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es donde cae mucho en estos perfiles, ¿no? Supongamos más arriba que estas personas y es un error, pero los han enseñado. Sí, bien, o sea, que como cuestionarse desde dónde llegas. Y eso es lo importante. Sí. Abrimos un turno para recoger unas 5 preguntitas y después podemos como contestar esas 5 en cosa un programa. Venga. Sí. Yo tengo una pregunta que cuál ha mencionado Sana, justo al final, que al ser un mundo que nosotros tenemos también la idea un poco de que ha pertenecido siempre a los hombres, os quería preguntar, como pastora, que lo habéis oído, que cómo ha sido la actitud de cuando queréis haber empezado, cómo se han tratado desde las condiciones masculinas, en el sentido de si han sido muy paternalistas o si directamente has pensado que no podríais vosotras tirar mi rebaño solo por el hecho de ser mujeres y ser un oficio destinado literalmente a los hombres. Cogemos alguna más. Sí. Sí, a mí fue interesante esta vez que de no ser el caso la mayoría de los pastores, pero menos de los que eran entrevistados ahí, parecía que, digamos, empezaban desde pastor por la decisión de vida, fue una decisión política en nuestro decir, no porque desde niños hubieran sido pastores y se hubieran criado en ese ámbito. Entonces, pues, ahora que tenemos oportunidad de conocer las personas, saben qué fue lo que las llevó a tomar esa decisión. Recuerda su relación previa y por tanto el mundo rural, su familia trabajaba ahí en ese ámbito de antes o no, que la llevó a, digamos, entrar con este estilo de vida que desde un cierto punto de vista más productivista, digamos, puede ser, bueno, más precario, pero también es un teoría más tranquilo, sostenible, tan jugado y en este video. ¿Qué más? Yo quiero preguntar relacionado con lo que él ha dicho, como si vienen de un ámbito totalmente distinto o ajeno y que están muy separados quizás de antes en los pueblos cotidianos, tener un huerto o tener animales, es algo como que iba a tener una vida de la gente en pueblos, pero la gente que no vive en un pueblo se ha desvinculado mucho de eso. ¿Cómo se adquieren esos conocimientos nuevamente? Como uno capaz de controlar un rebaño tan grande sin haberse criado ahí, y me parece una hazaña increíble. Así muy brevemente, porque bueno, hay muchas preguntas, pero para enlazar un poco el vínculo, ¿no?, que buscábamos de la metodología con el contenido, ¿no?
en el documental, yo porque lo que conozco a Ana también y lo que hemos trabajado con ella, pues por ejemplo no hay voz en off, ¿no? Todos son, las preguntas se intuyen, pero no hay una guionización un poco el contenido es de ese tipo de trabajos alternativos que yo un poco escuchando a Ruth, porque la conozco de manera más cercana, ella reivindica, ella siempre plantea una visión no bucólica de esta economía alternativa, ¿no? Y presenta siempre el trabajo como una contradicción, ¿no? Como una contradicción que teóricamente, históricamente el campesino ha sido la de la autoexplotación, ¿no? De buscar una alternativa y saber que es una alternativa que uno consigue gracias a la autoexplotación, ¿no? Y cómo pues todas las derivaciones de la culpa o de las contradicciones, de las discusiones, de los conflictos, ¿no? que generan. No sé si encontráis alguna, que yo creo que sí, alguna vinculación entre la metodología del documental, que de este tipo de documental antropológico, que no es decir a la gente, oye, haz como si, sino tratar de buscar, que eso es una aspiración casi imposible de conseguir, pero es un debate que hemos tenido siempre, ¿no? De tú captar, digamos, la vivencia, ¿no? Porque la vivencia es donde se resuelve la contradicción, ¿no? O sea, como no es lo mismo que te hablen de una contradicción que uno la manifieste y porque es donde se resuelve, ¿no? Donde, bueno, yo he decidido esto, sé las consecuencias, tengo estos problemas, pido ayuda, pero tengo una relación ambivalente con la subvención, o sea, todos son contradicciones, ¿no? Sí. A mí es la otra, pero es que tengo un montón de preguntas, ¿no? Pero están como relacionadas entre la parte esencial, ¿no? De esas condiciones de vida, ¿no? En el relato de, bueno, vemos que son unos días lejanos, los días largos, que en el que la lluvia, el viento, siempre está ahí la noche, el día, ¿no? A mí me gustaría saber, bueno, cuando os levantáis, ¿cómo es vuestro día? ¿Desde cuándo os levantáis? Cuando os dais de que hacéis un poco el relato, ¿no? Conocerlo. Y de esa relación del relato de yo me levanto tal hora, tengo que hacer, que más o menos podemos ver, ¿no? En el documental, cómo metodológicamente yo escojo que es con lo que tiene que aparecer para darme cuenta de que esto no me lo estoy inventando, no estoy creando un relato, sino que es esto, por esta parte de la entrevista que y lo he puesto ahí, ¿no? Entonces, para construirlo y que nos tenga una idea, aunque me pueda surgir preguntas, para mí me parece muy interesante eso, ¿no? Que Independiente no es un documental que nos deja continuamente te estás haciendo preguntas, ¿no? Pero al mismo tiempo te está respondiendo, ¿no? Entonces, es sobre todo y es lo que es interesante. Nosotros estamos trabajando sobre mujeres rurales en la zona en las zonas cities de Albacete y los zonas bastante vulnerables partes. Y bueno, pues siempre uno de los artículos que hemos hecho en esta sociología de trabajo, en la última, era pues algo que habéis nombrado, ¿no? Esa diferencia entre, el desconocimiento por las autoridades políticas europeas de lo que es, por ejemplo, una campesina, en este caso, que es una pastora, ¿no? Que damos ayudas para las mujeres rurales y todo eso, pero luego lo que me imaginaría es la de un pastor. De un pastor, de los de antes, hoy, que no tiene nada que ver, ¿no? Que lo habéis estado diciendo, ¿no? Y es donde personas creo me faltan. Había una más por allí. ¿Hay alguien más así que ahora dos? ¿Alguna más? Vale, cogemos estas dos y contestamos y luego hacemos nuestra ronda. Quería preguntar que un poco quería ser usted como pastora, cómo se siente, cómo se vive este tipo de instancias, este tipo como de metodologías en función de posicionar, mostrar o de validar la labor de Soledad, sí. Porque realmente los comentarios, yo creo que imaginario que se tiene, menos que tengo yo, que es una labor que generalmente tampoco reconocida en términos sociales, probablemente muy precarizada,
Entonces, ¿cómo ustedes miden que efectivamente, de hecho, se esté estudiando, se esté mostrando, como si efectivamente también tiene un valor para ustedes, que eso también se esté mostrando al resto de las personas? No, a mí me gusta muchísimo la vuelta y lo hice como comenzando como comunicarse en la lucha que se enfrenta. Y que es algo a largo plazo y que es muy complicado, ¿no? Y también es una forma revolucionaria, ¿no? De aportar y dar valor a todo lo que se está perdiendo. Y que puede desaparecer y lo vinculas con el tema del cambio climático y con el tema de que hay que generar dinero, sí, wow. Pero desde mi punto de vista de marketing, lo que he hecho en falta es la parte final de y cómo se comercializa esto, cómo es esa lucha, cómo lo venden en esos mercados o cuando leen la gente, la parte de comercialización es un señor. Sí, gracias. Vale, pues si queréis empezamos con esta pregunta de cómo habéis llevado ese pastor en el mundo tan masculinizado. ¿Qué pista? ¿Qué? Dale, Adri. Bueno, yo voy a ser breve, porque creo que a lo mejor Susana tiene más experiencia en esto por haber estado en más lugares y por haber estado en más espacios. Yo, bueno, siempre he sido la propietaria del rebaño, siempre he sido digamos, la responsable, ¿no? Entonces siempre he tenido ese papel así. Yo tengo un rebaño pequeño, que yo tengo 60 y pocas cabras, o sea, que son poquitos. Entonces, bueno, es verdad que sí que ha generado, digamos que nosotros empezamos un poco un grupo de gente afín y tal, y sí que han habido los del género, pero digamos diferentes. Más desde la jerarquía, ¿no? O sea, no tanto desde... Entonces, en mi caso, bueno, tienes que tener mucha paciencia, demás. Yo lo he sufrido mucho, por contarte si... con las instituciones, ¿no? O sea, yo he hecho un cambio, ¿no? Estaba antes en Guadalajara y ahora me voy a Alicante. En Guadalajara todo eran hombres, absolutamente todo. El de la agraria, el veterinario, el no sé qué, todos los ganaderos, costaba bueno, sí, cuesta por muchas cosas. Además, ya no solamente es que seas mujer, es que tienes pocas cabras, es que eres hippie, es que eres, no sé, que es perroflauta más que hippie, entonces claro, y todo es muy casposo, y todos son muy fachas, y entonces pues cuesta, ¿no? Pero cuesta a niveles que luego te das cuenta que no es solamente a ti, es que eso lo hacen a todo el mundo. Y que no sea hombre, claro. Ahora ha cambiado, ¿no? Y todos son mujeres en Alicante, la veterinaria oficial, la veterinaria de explotación. Y a mí lo más gracia me hace es como escuchas a todos los hombres ganaderos alrededor echando pestes y yo estoy encantada. O sea, de pibas, qué gustito que estoy, ¿sabes? Porque se nota un montón que además ellas mismas te lo ponen muy fácil, ¿no? Entonces, digamos que sí que se siente mucho y podríamos divagar mucho con este tema, pero yo lo he notado más ahí y ya te digo, y más, y se me ha hecho muy presente en eso, ¿no? Como todo el mundo cree que todas están locas ahora, desde la primera agraria y no sé qué y tal, y yo como, seguro que le puedes tener problemas porque no sé qué, y yo como, yo estoy encantada, yo, mira, no digo nada. Así que, sí, pero bueno, es difícil, pero, Pues yo en mi caso, cuando comencé como que me masculinicé, o sea, porque también está, o sea, la parte de que luego fue su mujer y bueno, fue así, y luego está la parte en la que está el femenino y lo masculino, que claro, femenino es lo que se rechaza, ¿no? En el momento que yo me masculinizo, entro hasta donde me dejo. Pero vamos, me empezací bastante y no me sirvió para absolutamente nada. Bueno, quiero decir, de todo se aprende, ¿no? Pero te acabas haciendo mucho daño. Y luego, bueno, esto es una cosa, ¿no? Pues el tema de la masculinización y la feminización dentro de los espacios. Ahora ya me hago lo que me hagan, ¿no? O sea, me entiendan o no, quiero decir, si lloro, pues
pues oye, si quieres, sabes que esto es lo que suele pasar porque no, pues lo entienden mucho. Luego, paternalismos, este verano, por ejemplo, he tenido muchos y ha sido ya un poco de, venga, yo entro en el mundo rural, ¿no? Como entro en los territorios respetando, pero me importa una mierda tu opinión. O sea, quiero decir, no, como ya estoy enfadada de que me hayan dicho 10 personas que si estoy en prácticas. Y tú eres que soy el mejor que hago-me. Dios, o sea, mira, yo de verdad, amo el mundo rural, pero que hay cosas que ya estoy cansada, ¿sabes? Luego también cuando llevas unos años, como que te haces valer, ¿no? Tú tienes que estar ahí y hacerte valer. Entonces, cuando ya es una mujer, llevo unos años, ya como que venga, si llevas estos años, estás roto la plata 15 veces y venga, chavales, ya entras dentro de su camino. Pero es costoso esto. Y hace pocos días me tengo una colega en plan, es que necesitamos un discurso colectivo, tal, no sé qué. Llegamos a la conclusión de que ser mujer en el mundo rural es el factor de riesgo. Es como, ostras, ¿no? Como, ¿qué lectura hacemos? Y es que es verdad, estás sometida, o sea, o puedes ser, o sea, puedes recibir más violencia y más agresividad por ser mujer, o sea, este es el factor de riesgo, ¿no? Además, los territorios que están despoblados, pues tienen estas características que te aíslas más, tienes menos contactos con gente afín, no sé, esto pasa, sí. Y que luego parece que te tienes que disociar, ¿no? Que yo, pues, es verdad que comparto con esta gente mucho, pero hay dos cosas que no, yo necesito la otra parte, ¿no? En la que pueda leer como un idioma parecidas. Que no solo sea, pues eso, hablar de cagas o eso, tienes que viene y que si puedo cazar, que también me gusta, o sea, que no conversaciones que puedo tener, pero no puedo venir disociado. Y que esto hace daño. Y de aquí nos podemos ir a cómo decidisteis ser pastoras y si podéis unirlo con cómo habéis aprendido a ser pastoras también, ¿no? Y a llevar estos rebaños tan grandes. Yo en mi caso terminé educación social, me fui a Bolivia a hacer unas prácticas y la verdad es que me dio bastante, o sea, no sé, me sentía como mal, ¿no? De cómo hacemos medio mundo para vivir muy bien de otra medida, ¿no? El plan de algo que hay de recursos y de explotación brutal para que nosotros vivamos súper bien, ¿no? Entonces ahí pensé, joder, pues a lo mejor puedo buscar recursos en los que pueda funcionar de otra manera, ¿no? Como, y esto es parte del mundo rural, que también sigue permaneciendo, que es pues poner tu huerta, hacerte tu leña, tienes tu comida, de ahí empezó todo. Yo no sabía que me iban a prestar las hojas, hasta me metí en una paridera y de repente, por 5 años, dije, hostia, digo, vale, pues esto es lo que me gusta, ¿no? Pues sirve con esto. Cuando los se te pasan rápido, pues es que el que pecan. Entonces, por ahí. Sí, yo sí que venía de familia ganadera. Mi abuelo y todas las generaciones sí que habían sido pastores, pero mi padre lo había perdido. O sea, yo sí que había tenido algo de relación y muy poca cuando era pequeña. Pero bueno, lo había perdido. Y de ahí también estudié tal, por aquí, por allá. Y también acabé trabajando en el mundo de la cooperación. Ay, sí, tengo muchas contradicciones. Y lo que decía un poco Susana, ¿no? O sea, estabas allí diciéndole a no sé quién que sabía mucho más de la vida que tú. Porque también, o sea, trabajaba en zonas rurales, pero casi siempre. Y venían a ti como si tú, y decías, madre mía, con todo el conocimiento que tú tienes, ¿qué me estás preguntando? Entonces es como que no. Y no, entras en más cosas que te mueven mucho. Y tuve la suerte o la desgracia, ¿no? De encontrar amigas que sí que llegó un momento que dijimos, no, tenemos que irnos al mundo rural. O sea, es aquí donde hay que hacer las cosas, ¿no? Un poco lo que decía Clara en el documental, ¿no? O sea, deja de cambiar el mundo por ahí, cambia tu mundo, ¿no? Y entonces, pues, casualidades de la vida, acabamos por ahí en unos pueblos también que viven 10 personas, aquí, a 2 horas de aquí. Y llegaron unas cabras, nosotros así de repente, y fue, vamos a probar. Y fue que dice Susana,
4 años y dices, pues era esto, no me gusta. Yo sí que hice más escuela de pastores, por lo de la Zaikun cómo aprender, porque claro, yo no había, que mi abuelo había fallecido 1 año antes de empezar yo con las cabras, o sea que 0 relevo de nada, y mi padre también, claro, son modelos, o sea, tenían muchísimo conocimiento, pero es verdad que digamos que se pasó de unos modelos de producción de mucho pastoreo a unos modelos más intensivos, entonces también se perdió muchas cosas, aunque ese conocimiento estaba. Pero es verdad que en los últimos años, y yo, por ejemplo, con mi padre, cuando viene, es que tienes que hacer esto porque los cabras tienen que estar así, ¿no? Y es como, ya, pues que yo no quiero hacer así, ¿no? Y al final está en la parte de conocimiento y luego está tu sentido común o no sentido común, ¿no? O sea, como tú ves cómo te gusta de llevar esto, no es como cualquier negocio de cualquier cosa, ¿no? O sea, lo que pasa es que es verdad que hay como muchas directrices de cómo se tendría que hacer y tal. Entonces, bueno, yo hice una escuela de pastores cuando ya tenía el rebaño y es verdad que sí que hay cosas que son interesantes a nivel sobre todo de veterinaria, que no tenía ni idea, o de alimentación, ¿no? De cosas de teoría, pero yo creo que al final se aprende con la práctica muchísimo, viéndolas, queriendo observar. El pastoreo te da mucha información, si quieres tenerla, aunque aún queda mucha, ¿no? O sea, cada año aprendes más y más. Y luego también, o sea, una cosa que, por ejemplo, si yo volviera a empezar, intentaría hacer, sería ir a ver más ganaderías antes de empezar, un poco para ver realmente cómo se... Que luego al final también te puede pasar que tenías y en cuál empiezas. Y al final, ay, no, porque podría ser mejor, podría ser mejor. Hay que empezar en algún momento. Si quieres, empiezas y ya ves. Que también, o sea, ahora lo hago, ¿no? Intento ir a ver otros sitios, a conocer a gente, hablar con mucha gente, estar en los colectivos, hablar con unas y otras. Esos grupos de apoyo son muy importantes, ¿no? O sea, que ahora mismo casi todos son WhatsApp y Telegram, ¿no? Porque al final estamos muy dispersos en todo el territorio, ¿no? Entonces, ahora mismo es verdad que eso es un apoyo muy grande, tanto en el día a día de los momentos duros, ¿no? Hasta problemáticas reales, ¿no? O sea, mira, que es que tengo una cabra que le pasa no sé qué y no sé qué puede ser. ¿Os ha pasado? ¿Qué pensáis que puede ser? Entonces también está muy bien toda esa parte, que es lo que nos da la tecnología hasta de poder estar en contacto, ¿no? Y una cosa que yo creo que no hemos contestado mucho, si fue una decisión política o si fue una decisión romántica. Creo que inicialmente fue una decisión casual con una visión política muy fuerte, ¿no? De no, porque es que estamos haciendo la revolución. Y luego, con el tiempo, sigues creyendo parte de todo esto de estás haciendo la revolución, pero tu día a día está fastidiado. Que al final dices, bueno, estoy sobreviviendo, haciendo un poco lo que puedo, ¿no? O sea, al final creo que sí. Yo siento que estoy haciendo mucho más políticamente que cuando trabajaba en la cooperación, sin duda, aunque mi impacto sea 0, o sea, cuando trabajaba en la cooperación movía muchísimos miles de euros. Y ahora muevo poquísimos miles de euros. Pero creo que tengo un impacto mucho más fuerte, ¿no? Y entonces sí, sigue siendo algo político, sí, y seguramente es algo que te mantiene ahí. Al final con las compañeras es un poco lo que te viene, ¿no? Pero más allá de lo político es que realmente es una forma de vida que te gusta y que realmente es un regalo. Un día bueno es un regalo, ir a pastorear, estar con las cabras. No, o sea, en la madre es horrible y espantoso. Entonces es como... O sea, vivimos en la... Yo tengo la suerte de vivir en un entorno magnífico. Entonces, bueno, esa parte política se convirtió también en una pasión de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. Me estoy en pocos. No, está bien. Y igual con la pasión me lo llevo a lo de la metodología y hablamos un poco Ana y yo. A mí este tema me encanta. Me encanta. Mi pasión, sí. Me encanta porque tiene una parte
o sea, tiene una parte muy vocacional y muy mágica también, ¿no? También muy racional, por supuesto, y muy de método inductivo, deductivo, ¿no? Pero claro, para mí, y luego tú ya no puedes también decir tu manera de hacer, para mí ha sido como relativamente fácil hacer etnografía visual porque llevaba muchos años haciendo etnografía. Entonces, es lo mismo con otro tipo de lenguaje. Es hacer un trabajo de campo lo más largo posible, estar en contacto con las personas hasta el límite en el que puedes llegar a diluir un poco tu identidad, ¿no? Sí, estoy en la academia, pero no, como decía alguien, esto es como te tiras allí a la piscina, estás allí, pero luego necesitas casi un año para coger perspectiva otra vez, ¿no? Como que nunca llegas a ser, o yo nunca he llegado a ser una pastora, pero sí que he estado en una zona liminal de estar tanto tiempo con pastores y pastoras que ya de confundirme en mi propia identidad, ¿no? Y esto es, o sea, y para mí esto ha de ser así. Yo defiendo una antropología que es clásica, que es difícil de hacer hoy en día por los tiempos que tenemos y por esta presión neoliberal de las publicaciones, y en mi tesis es por compendio de artículos, o sea, toda esta presión también juega este juego y a la vez creo que es fundamental tener un trabajo de campo etnográfico lento, donde, claro, yo muchas veces he llegado al campo, las personas que aparecen en este documental, algunas de ellas, por ejemplo, Fran, nos conocemos desde hace más de 12 años, y hemos creado unas relaciones de amistad y unas relaciones de confianza que para mí sería muy difícil haber hecho este trabajo sin tenerlas. Y muchas veces llegando al campo me comentaban, es que fulanito me ha enviado del ICTA, ¿no? Que es un centro de tecnología, un cuestionario que quiere que se lo respondamos. Pues no vamos a responder ningún cuestionario si no están aquí, ¿no? O sea, como que también hay una parte en mundos politizados, sobre todo donde se nos pide, me parece señalado, donde se nos pide cierta responsabilidad a las investigadoras e investigadores y cierto compromiso, ¿no? Para que no haya una extracción del valor directa en el que yo estoy cobrando mi nómina cada mes, que bueno, en nuestro nivel, o al menos en el mío, pues todavía no es así, porque tenemos un trabajo muy precarizado, ¿no? Pero ojalá en el futuro, pues sí, y tenga una plaza decente, pero hasta que llegue también estamos muy precarizadas, pero bueno, tenemos unas condiciones que no son las condiciones del campo. Entonces, dentro de la propia metodología, cómo, lo que decíais, ¿no? Cómo acercarnos a este campo, cómo hacer esta entrada al campo que comentaba Susana, es fundamental, y esto de las manos en el bolsillo me ha encantado, como que desde esta humildad, en este caso, cuando terminé el doctorado, junto con otra compañera de Polonia, que por eso aparece aquí en la Universidad de Varsovia, Agata Fumen, que ha sido también asistente de dirección y de edición, montamos unas jornadas sin subvención ninguna, donde llamamos a todas las personas que habían participado en diferentes trabajos que habíamos hecho durante 10 años en Cataluña. La mayoría no pudo estar porque estaban cuidando de los animales o cuidando de los terrenos, y les preguntamos qué intereses habría ahora para continuar con la investigación, ¿no? Y entonces hicimos unas pequeñas presentaciones, hicimos como de metodologías participativas y salió mucho el estudiarles a ellos, estudiar las políticas públicas, ¿no? La necesidad, y por eso este documental tiene este sesgo de políticas, era como, o sea, luego hicimos una parte que también hay unos artículos publicados de entrevistas directamente con técnicos, con veterinarios, ¿no? Pero la entrada y también un poco este pulso era como, queremos hablar de esto, ¿no? Queremos hablar de esto que nos está oprimiendo y que es significativo y que necesitamos darle un espacio, ¿no? Y tener materiales que podamos utilizar. Entonces, desde este punto de partida, y esto es, para mí es como muy bonito, tenemos las herramientas desde la etnografía y desde la antropología como para ir, ya sea a hacer diarios de campo o con entrevistas abiertas o semiestructuradas, idealmente abiertas o semiestructuradas, porque cerradas, pues si no conocemos muy bien el campo, podemos poner ciertos términos que no sean propios del campo, ¿no? Recoger un poco todo ese discurso, combinar lo que dicen con lo que hacen, que esto es fundamental en nuestra práctica, ¿no? No solamente hacer un análisis de discurso, sino también estar allí, acompañarles en la pastura, aburrirte, divertirte, ¿no? Pero estar allí días y días, calarte de frío, constiparte, que te piquen las pulgas, ¿no? O sea, pasar un poco por todas las situaciones a cuerpar, ¿no? Lo que es la metodología de observación participante. Y cuando ya llegas a este punto que llamamos de saturación, que ya se te empiezan a repetir las diferentes cosas que ocurren, irte con los materiales y codificar. Esto es la teoría fundamentada, que normalmente pues podemos hacer con diarios de campo, podemos hacer con entrevistas, lo hacemos con textos,
pues también hacerlo con los materiales visuales. Claro, intentar no grabar muchísimas horas, que es un problema con el que yo me encuentro mucho, porque editar es un infierno. Es un infierno. Y normalmente no tenemos el dinero que se necesitaría para contratar personas por el mundo audiovisual, que es otro mundo, a otro nivel. Te cobran 300 euros la jornada, que muchas veces la investigación y menos desde de la antropología o la sociología tenemos. Pues a veces sí, a veces no. Entonces, si lo quieres hacer tú, tienes que saber que es una metodología que requiere muchas horas y mucha voluntad y muchas horas que nadie te va a pagar, ¿no? Y en eso hay una persona que tiene mucha... Eso que dice esa relación de analizar incluso y fin que ha llegado en Tribusai. ¿Y crees que si los pastores fueran, por ejemplo, pastores marroquí o de otros sitios, quizás con otra perspectiva, habría sido capaz de inventar? Porque en el mundo, ¿sabes? Como decía ella, no sé, de la ingeniería o por lo menos esa experiencia, como te parece que eres muy invasivo o además tienen ideas que tú no eres capaz de aceptar, por lo menos yo, ¿no? Sí, que tu perspectiva social, tu ingeniero, ¿cómo voy a aceptar esta dinámica? No. Claro, en otro contexto sería ese trabajo de campo sería posible. Claro, esto es una pregunta clásica de la antropología, ¿no? Y en realidad tenemos elementos metodológicos como para poder lidiar con esa problemática, ¿no? En realidad, tú el trabajo de campo puedes hacerlo, en este caso, que tiene una pata de activismo, es una ideología que es afín a la mía, ¿no? Pero también podemos hacer trabajos de campo con ideologías que no sean afines. De hecho, ahora el 13 de septiembre, si hay suerte, se estrenará otro nuevo documental que justo viene a llenar los huecos que este documental no ha llevado, que son con pastores migrantes y con pastores muy mayores, pastores de derechas, ¿no? O sea, como diferentes formas de ser pastor y pastora, pero que al final, y es interesante, la saturación demuestra que hay muchos puntos en común, ¿no? Entonces, el tiempo que tú tardas en entrar en el campo y las estrategias que tenemos de etnografía, ¿no? De informantes clave, los porteros, ¿no? Toda esa gran masa teórica que se ha desarrollado durante años, Clifford Earth, están allí, ¿no? Diferentes formas de conexión con el campo. Pues sí que hay límites, ¿no? Hay muchos límites y hay cosas que a lo mejor no quieres investigar o no puedes, ¿no? Que esto es algo que cuando enseñamos antropología me encanta, o sea, ¿no? Enseñar toda esta parte de cómo tú, como antropóloga, como etnógrafa, como etnógrafo, cómo te vas autorregulando con ese campo, porque hay cosas pues que a lo mejor te están superando y que no puedes estar allí o no puedes hacer participación, ¿no? Y saber que no todo el mundo, desde este conocimiento y este posicionamiento, que es algo que cada vez entra más en la antropología, porque todo el tema psicológico del posicionamiento también ha sido muy tabú, ¿no? En nuestra disciplina, por estar muy estigmatizado, cosa que en México o en otros países no. Cada vez entra más, ¿no? De quién soy yo, qué posicionamiento soy, si soy mujer, soy blanca y tengo 40 años, qué me pasa a mí cuando voy a ciertos campos y cómo me tratan a mí, ¿no? En esto del entorno masculinizado, claro, haciendo trabajo de campo con pastores y durmiendo en puertos de montaña también ocurren muchas situaciones que, ¿no? Que uno tiene que saber cómo convivir con eso y qué herramientas tiene la antropología, ¿no? Para automedirse y no ponerse en situaciones de peligro, ¿no? O llegar más allá o no, o cómo hacer todo esto. Bueno, y sin más, acabo con lo de la metodología de la codificación, que entonces podemos utilizar una técnica parecida, ¿no? Con estos materiales que tenemos grabados y los visionados podemos codificar. Strauss, ¿no? Como hay diferentes manuales de lo que es la codificación de abajo arriba o de arriba abajo, inductiva o deductiva, ¿no? Y esta teoría fundamentada de aproximación a los materiales que tenemos para al final, y esta es una frase que me gusta mucho, lo que muestra el documental quizás no es algo que sea estadísticamente muy relevante, pero es representativo del mundo rural. Y esto es lo que importa muchas veces en lo cualitativo, ¿no? Que no es tanto cuantitativo, sino poner un contexto a los datos con los que estamos trabajando. Entonces, ¿es significativo? ¿Es representativo? ¿Es una muestra? ¿Es el 100% de los pastores? No, claramente no. ¿No? Estamos viendo 4 casos, no es una muestra, pero la antropología tiene esa capacidad metodológica de hacer significativo lo que no es representativo, porque está existiendo y es una realidad más que conforma el conjunto de realidades. Y comenta sobre esto. Bueno, no sé hasta qué punto
vamos, podríamos estar hablando de esto, pero a mí me parecía mucho más interesante escucharlas a ellas, porque se me quedó ahí a medio camino. Bueno, aquí en la Escuela de Sociología Cualitativa de Madrid, en esta facultad, aprendimos hace ya muchos años, ¿no?, que no es representativo ni falta que le hace, ¿no? Quiero decir que es significativo, efectivamente, y tiene que ver con las vivencias de haber estado ahí, ¿no? Y esas vivencias de haber estado allí ocurren si eres pastora, si eres etnógrafa o si eres docente, ¿no? Podemos tener un modelo neoliberal de academia y llegar al campo, cuando soy etnógrafa, de un modo extractivista, como podemos llegar a defender una ganadería intensiva que explote todos los recursos y deje el medio natural absolutamente, pues eso, donde ya no crezca la hierba, ¿no? Podemos hacerlo en todos nuestros ámbitos, ¿no? Y es una manera de estar en el mundo, efectivamente. Pues a lo mejor la revolución está en pongo un pie en pared y digo hasta aquí y me voy al campo y me dedico a cuidar de las ovejas, ¿no? O me dedico a hacer una academia en la que mi objetivo no es publicar en JCR, a lo mejor porque soy funcionaria y no vivo en precario. Bueno, es posible, ¿no? Es posible que a lo mejor el único objetivo sea, pues como decía Paula, ¿no? Pues tengo un salario que me permite vivir dignamente y no tengo que estar obsesionada con los JCRs o no tengo que estar obsesionada en tener un rebaño de no sé cuántas ovejas o cabras o lo que sea. Quiero decir que eso son posturas en la vida y unas veces son decisiones de decir, bueno, pues efectivamente mi revolución está en dejar la cooperación, que me parece una farsa, y me vengo a cuidar unas ovejas a Alicante o a Guadalajara o a donde sea, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto, pero también con decisiones personales, ¿no? La etnografía no puede seguir esos modelos, entendida la etnografía de esa manera, pero yo busqué financiación para irme a otros lugares, como no me la dieron, pues me quedé en la Gran Vía de Madrid, ¿no? Y ese era mi lugar, ¿no? Estaba a 4 paradas de metro y ahí es donde yo trabajé, ¿no? O sea, tú puedes hacer etnografía en cualquier lugar y sobre todo lo importante es, bueno, pues las cosas que hemos aprendido a la hora de hacer una entrevista. No se trata de escucharte a ti, se trata de escuchar a otra persona, ¿no? Hace poco leía una etnografía muy buena que se ha hecho en entornos de violencia y en este caso en la visión de las mujeres del conflicto de Euskadi, y es una etnografía de Andrea García que se llama Calle en Vida, te la recomiendo mucho, que habla de la escucha vulnerable. ¿Qué pasa cuando lo que estamos escuchando, yo trabajo temas de violencia institucional, qué pasa cuando lo que estamos escuchando nos remueve porque, bueno, pues porque efectivamente no se acaba solo un mundo que puede recordarme a mis abuelos o que puede recordarme a mi tierra. Yo además nací en la zona donde Lourdes es pastora, ¿no? Y bueno, puede tener un vínculo emocional, romántico, lo que queráis, pero ¿qué pasa cuando vivimos en un entorno de violencia que nos está matando, ¿no? Bueno, pues ahí estamos hablando de otra supervivencia y estamos hablando de otra historia. Entonces, esa escucha de una etnografía o de una entrevista es una escucha vulnerable que me vulnerabiliza, que me pone en una situación compleja, donde, bueno, pues terminamos llorando las dos y hacemos esa entrevista desde esa vulnerabilidad que compartimos como mujeres, porque ser mujer en el mundo rural o en el mundo del pastoreo es un factor de riesgo, pero en la ciudad y en otros ámbitos también. Y a las pruebas me remito, no tenéis más que abrir los periódicos, ¿no? Entonces, bueno, pues es que la etnografía al final, yo siempre digo que no sé si yo encontré la antropología me encontró a mí, ¿no? Porque hay un punto ahí en el que dices, bueno, pues ya no hay otra manera de vivir, puedes hacer trabajo de campo aquí, allá o donde sea. Con respecto a la observación, os digo lo mismo. ¿En qué consiste? Pues en ver, oír y callar. Ver, oír y callar significa que pones una cámara y luego tienes muchísimas horas, como dice Paula, para ver, oír y callar
lo que has estado viendo ya con tus ojos. Llega un momento que soy una antropóloga visual que no uso cámara, porque la cámara me distancia. Entonces solo uso cámara cuando tengo que hacer un documental. Pero incluso la cámara del móvil la uso porque sí. Porque hay una vivencia que no quiero que me distancie, que la cámara es una frontera, y es una frontera que no quiero vivir. Y si quiero escuchar a una persona, no quiero escucharla con la cámara. Y cuando tengo que escucharla con una cámara, tengo que hacer todo un tiempo de que se acostumbre a que la cámara va a estar aquí, ¿no? Y que sea esa propia persona la que la maneje. En el artículo que os decía, Mohamed lleva la cámara al hombro, ¿no? Y son cámaras como las de ahora, ¿no? Eran cámaras más grandes, pero es aquello de familiarízate con esto hasta el punto de que cuando la quieras apagar, la apagas, cuando la quieres encender, la enciendes, y si esto no lo quieres porque no sales guapo, pues es lo que hay, es lo que hay. Esto lo cortamos y así terminamos lo editando. Tampoco JCR, que fíjate, que terminamos el trabajo, ¿no? Porque es un proceso, no es un producto. La etnografía es un proceso, no es un producto. Y ese producto no se mide en número de ovejas, ni se mide en producción, ni se mide en miles de euros, ni se mide en JCR. Se mide en el proceso vivencial que te transforma. Y si no te transforma, es que algo está pasando. No sé si estoy contestando, estoy divagando, pero bueno, es lo que me sale del vídeo. Vale, gracias. Pues podemos irnos a la pregunta de cómo habéis visto, sentido esta metodología para revalorizar el pastoreo, ¿no? De su documental, y es un oficio poco reconocido y estigmatizado, ¿no? Como lo que hablabais. Sí. A mí me ha parecido muy interesante, porque sí que toma, o sea, como toca temas muy claves, ¿no? Está muy bien expresado todo lo que sucede, ¿no? De las condiciones, la paz, los impedimentos que hay, las condiciones que tienes en el día a día, ¿no? Se ha tocado muchísimas cosas que suceden y que está muy bien hecho, pues precisamente lo toca, ¿no? O sea, como persona que me dedico y que lo conozco y lo toco, es guay. O sea, sí me ha gustado, y creo que es muy necesario porque en general, y nosotras cuando estamos trabajando y tenemos un medio de los recursos que sabemos cómo hacerlo. O sea, como que sí que necesitamos a personas al final que nos den voz y que nos visibilicen, que nos ayuden a que esto se mueva. Porque a mí me parece algo como básico y fundamental comer. Y a veces nos olvida, ¿no? Y vale, es yo la que produzco la comida. Como lo tenemos tan poco integrado, ¿no? Que ostras. Me parece una manera de pensar también en qué comemos, qué somos lo que comemos. ¿Estoy comiendo mierda? Pues no sé, ¿de dónde viene esa mierda? No, ¿cómo queremos estar aquí? Y pues es mi trabajo, al final, de producir comida. Y yo no produzco comida en cualquier manera, o sea, yo no estoy en un trabajo intensivo. Podría trabajar en un trabajo intensivo, que al final no salen los animales, no pastan, no regeneran el campo, eso significa todo esto. Y no, ¿sabes? El objetivo también es lo que se muestra en el domo, que es que está muy bien hecho. O sea, que cuando conoces la posición, es que se muestra, porque al final es tu comida. O sea, es como bueno, yo qué sé, es la gente, claro, pero ya, me parece raro, o sea, pero bueno, me gusta mucho, me parece que trabajo como cosas muy claves. Sí. Sí, yo lo he hecho también un poco al principio, ¿no? Creo que sí, que lo representa muy bien. Y es verdad, o sea, con respecto a otros que he visto documentales sobre la alegría claro, supongo que en parte porque tiene menos recursos y en parte porque tiene más sensibilidad, pero hay algunos que es Hollywood, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante, ¿no? Que exista ese Hollywood que pueda llegar un poco a las grandes masas, ¿no? Porque al final, si no, hay temas que si no se conocen, ¿no? O sea, porque hay documentales en Netflix ahora sobre este tema, ¿no? Pues, lo que decías, igual este documental no está en Netflix, pero bueno, ¿no? Entonces, está bien
tener esas dos visiones de lo que puede llegar a todo el mundo y quien quiera que se interese, ¿no? Y que si te interesas que puedas encontrar algo que te conecte más que lo que es la realidad, ¿no? También por eso, ¿no? O sea, aquí se han mostrado rebaños relativamente pequeños, o algunos son grandes, o están grandes, en realidad todos son bastante pequeños para ver la ganadería, ¿no? Y eso también es una realidad un poco más desconocida, a lo mejor, que también son reivindicaciones, ¿no? O sea, Por el mismo modelo, ¿no? Claro, que fue todos. Bueno, hay desde 120, que ahora tiene 50, que ahora ya tiene 100 y pico. Pero es que tenía 120, que ahora ya tiene 300 y pico, y dice que tenía 500 que estaba Fanny, que era muy poca que está pegando, y Guillem creo que estaba ahí con las 300 o 400 cada. Hay crecido mucho, ¿no? También, claro, nosotros lo vimos hace ya tiempo y también coaching aparte de estas personas, ¿no? Entonces es verdad que... Y un poco por enlazarlo con el tema de que decías de las contradicciones, el tema es clave en todo esto es la precariedad, ¿no? Yo creo que se vislumbra un poco en el documental, ¿no? Y creo que es una parte muy importante del oficio, ¿no? Entonces se ve más que en otros, ¿no? Por ejemplo, sí, se ve más que en otros. Y esto es importante porque creo que es parte fundamental de esas contradicciones, ¿no? O sea, tú sabes que yo tengo una precariedad brutal. Y cómo vas queriendo salir de ahí, ¿no? Lo que decía antes. Bueno, a lo mejor quiero ser funcionario porque se trata de, ¿no? Lo que decía, no quiero ser auténtica, pero no quiero morir en el intento, ¿no? Y además se mezcla con que, vale, estas metodologías son buenas o no son buenas, lo hablábamos, cuántas farándulas tenemos alrededor del tema, ¿no? Porque ahora está bastante de moda. Menos mal que habéis puesto este y no otro, porque es que... Y la cadena de valores que nos estabas contando antes, ¿no? O sea, hay gente que no ha visto una cabra en su vida y está yendo a dar conferencias sobre cabras y ovejas en sitios y mientras tanto tú no estás ganando ni €1 ese mes. Y es como... ¿son buenas estas metodologías? ¿Son buenas estas actividades? ¿Son buenas? Sí, son muy necesarias. Pero es muy importante... No porque seamos nosotras, pero es muy importante que nosotras también estemos aquí, ¿no? Porque al final no vale solo expertos, ¿no? No hay expertas. Y creo que sí que se ha conseguido mucho en esto de esta vez, ¿no? Que se vea a las personas que están haciendo oficio, ¿no? Y no solamente a los que te vienen a decir que si la huella de carbono, no sé cuántos. Y bueno, esto es que no todo el sector es precario. O sea, hay que tenerlo claro, ¿vale? Andalucía, por ejemplo, son latifundios, son ganaderos y ganaderas, también igual. Pero en cambio, como decir en una PAC, y la PAC no es una totalmente de supresión de la producción. O sea, es que son muchos temas los que hay, pero no todo el sector es precario. Precario es el pasto que ocurre para alguien que tiene mucho ganado, suele ser. O migrante o inmigrante. No todo el sector es precario. O sea, no tienen tierras. Con esto del modelo que me parecía muy... O sea, son los que no tienen acceso a la tierra. O los que no tenemos acceso a la tierra. ¿Vale? Entonces, claro, desde... O sea, yo este verano he currado para un pequeño. O sea, sinceramente, no es que me hiciera... Bueno, me cuenta. No es que me hiciera mucha ilusión, ¿no? No es un proyecto que diga, que esto, ¿por qué dinero? Porque la paz, o sea, selecciona una inversión que hay. O sea, que aumenta la desigualdad con este sistema, ¿no? Entonces, no todo el sector es precario. Aunque lloriquean mucho. Porque no es que el discurso es uno, pero luego, en el fondo, aquí hay gente que no ve a su mano. O sea, yo no quiero criticar al pueblo que trabaja, por Dios, que no vean esto, pero sí, mi señora jefa no ve el ganado. O sea, vale, tiene mucho dinero. Entonces, bueno, no todo el sector es precario. O sea, esto tiene que ver. Claro, un poco eso, ¿no? Porque
es lo que vienes a decir, lo que sale ahí no son grandes perceptores de la paz. Eso me hubiera sentido que sí, porque, claro, yo por ejemplo ahora mismo estoy en ese punto, ¿no? Donde están esa gente y donde están ahora, ¿no? Seguramente la mayor parte de ellos, a venir de nosotros más cabras o ovejas, están en otro punto con las subvenciones, porque ya pueden acceder, o sea, yo no puedo acceder todavía a las subvenciones, ¿no? Entonces, simplemente no me lo planteo, porque es que no puedo acceder. Tienes que tener un número determinado de tal o cual. Te obliga a muchas cosas, eso, pero te permite vivir, a lo mejor. 400 cabezas es poco, sí, no, pues hablando de rebaños de 6.000, 7.000, o sea, fincas que tienen mucha producción agrícola, producción distinta, ¿no? El de Andalucía es distinto que sea mucho menos Bretaña. Bueno, en Andalucía también hay extensivo y semi-extensivo, que sería esto. Extensivo es cuando no tienen corral, si no van a dormir al mismo sitio, y semi-extensivo, que existe en la literatura, pero no existen las políticas, es cuando van a dormir muchos al mismo rebaño. En las leyes solamente existe intensivo, que son las que están estabuladas, o semi-intensivo, ¿no? Que es ahí como... Pero es verdad que lugares como... Bueno, pues yo creo que en Andalucía también hay bastante extensivo y semi-extensivo, de hecho, ¿no? Y hay transhumancia también, pero hay diferentes formas. Pero quiere decir modelo de negocio, ¿no? Porque el ganadero, como ha dicho él, el ganadero de gallina de algo, muy la vida. Sí, y también hay algunos pastores, por ejemplo en Granada, mira, si hubiera venido Clara, ella conoce, porque, o sea, sí que también hay pastores por fuera de, como hay un tema de clase social, también en el pastoreo, que son importantes de nombrar. Entonces hay pastores que son herencia de también en Extremadura, de las grandes fincas, ¿no? De los señoritos, y luego hay otra gente que ha llegado al pastoreo, bien porque ese sistema de organización social se disolvió y entonces pudieron ser propietarios de su propio ganado, gente que ha sido expulsada bastante de tierras y que está moviéndose o que tiene alquiladas, como os muestran estos campos en otras partes, ¿no? Terrenos, pero que son acuerdos verbales, como mucha, o son, esto de la masubería, que se llama apastería, ¿no? Creo en castellano, no entendí. Sí, son como contratos que pueden estar escritos por allí, pero sí, tú sí, exacto, te puedes quedar en mi finca y me la cuidas, pero hacemos un contrato de 20 años, como les pasa a algunos de ellos, cuando se acaba este contrato, pues ya decido yo si te renuevo, ¿no? Entonces esta es una precariedad estructural de acceso a la tierra, como le pasa a Dirk, que después de haber estado 17 años reconvirtiendo la finca en ecológico, dándose de alta y montándose un negocio, de repente el propietario de la finca decide venderla también porque había pasado el COVID, toda una reestructuración de valor con las fincas rurales y la pone en venta y claro, ¿qué opción le queda a él? Empezar de nuevo o darse de esto. Con lo que comentabais de la comercialización, que esto es muy interesante, dentro de la metodología, mi manera de traer este documental siempre que he podido ha sido como con una mesa de debate donde hubiera pastores y pastores, que creo que esto es muy fundamental, ¿no? Cómo acompañas la salida de este documental y en qué contextos haces estas presentaciones, ¿no? Como desde centros cívicos, no sé, como muchísimas aulas de universidad. Entonces, esto es importante porque muchos de los finales siempre había como una introducción, la proyección del documental y luego una mesa redonda donde nos sentábamos todas y todos en círculo y hablábamos de dudas, de tal, con todos los diferentes públicos, desde académicos, a veces han venido técnicos del parque, ¿no? Incluso, o gente de la calle que me decía, ostras, yo no tenía ni idea que esto estaba pasando, ¿no? Y ahí, en esos contextos, casi siempre surgía la pregunta de ¿y dónde os podemos comprar el queso? ¿Y cómo? Y entonces ha sido bonito en ese sentido porque muchas veces también acompañaban a los propios protagonistas o otras pastoras, ¿no? Y como eran, como la etnografía, ¿no? Situada, pues eran actos situados donde luego al final se generaba una relación, ¿no? Entre las personas que venían a comentar el documental y el público. Entonces, es verdad que aquí no aparecen muchos los canales de comercialización, pero luego en los debates siempre se daba y muchas veces había intercambio de teléfonos, ¿no? Y gente que luego ha ido a visitar a los pastores y eso ha sido como también algo, bueno, que va generando ese tejido social. Vale, pues para cerrar, ¿cuánto tenemos? ¿Ya? ¿O hacemos una última ronda de voces por si alguien se ha quedado con algo que decir, aunque sea un comentario? Los que se tengan que ir, es que se tienen que ir, pero vale. O sea, voluntariamente sí, podemos estar hasta. Bueno, pues gracias por asistir y...
Y a ver, sí, que sí, Bueno, podemos cerrar, sí. Si hay alguien más que quiera como comentar algo. sí, por allí quieren hablar. Sí. Las primeras últimos estabais comentando, que me ha recordado una de las meditaciones de un curso pasado, la famosa tractora de esto, que la tratamos el año pasado en sociología moral. Y como que yo quedé un poco ambigua en el tipo de perfil que se estaba manifestando, porque yo tenía la sensación de que era una extrema derecha, pero luego hablaba con una amiga que su padre es agricultor y se encuentra en una situación precaria y también se me dio a las movilizaciones y luego veías ciertas pancartas con algunos temas, entonces eran como bastante ambiguos. Para saber no la opinión sobre la movilización, sino si teníais todo tipo de qué perfil que se estaba moviendo por ahí, porque lo que estaba reclamando eran medidas las medidas europeas o por algo así muy interesante. Vale. ¿Alguna otra palabra, voz, comentario? Lo que queráis, puede ser una opinión personal, o sea, no tiene que ser... Yo tengo un montón de preguntas, ¿no? Pero lo primero es daros las gracias, que sepáis que dijeron que sí, sin saber si iban a cobrar el viaje, todavía no lo saben, siquiera. Y bueno, por el tema de la militancia también, ¿no? Y aparte de eso, o sea, hay 1000 preguntas, ¿no? Pero una de ellas sería el tema de la burocracia, ¿no? Es decir, estamos hablando de salud comunitaria, ¿no? Y tenéis unas reglamentaciones que, aparte que asfixian, ¿no? Y esto, al hilo de la pregunta que hacía Candela, se utiliza también en el discurso como el Estado nos ahoga, las reglamentaciones nos ahogan, la Agenda 2030 nos ahoga, etcétera, 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 ¿no? Y eso, hay un giro reaccionario en contra el Estado, contra la regulación, porque antes sí que hacíamos bien las cosas, ¿no? Quería preguntaros vuestro parecer respecto a esto, que también sale en el documental, ¿no? Cuando el chico dice que no puedo matar un animal en mi casa, tengo que llevarlo a un matadero, es decir, todo esto esta cuestión que podéis enlazar con la digitalización, con la artificialización, con toda esta cuestión que no tiene nada que ver, en principio, con la naturaleza, ¿no? Con ese concepto de naturaleza platónico que tampoco existe. O kantiano, mejor dicho, perdón. Total. Sí. Sí, a mí me gusta un tema que, bueno, se les da a repetir. Creo que hay primero que hay cierto tipo de militancia de que no quieren repetir la relación capitalista que hay entre los zonas desarrolladas y las subdesarrolladas que aprovechan sus recursos, ¿no es cierto? Y para lo cual te diriges al campo. Pero ahí está la relación, que me lo han planteado de pregunta, entre el pastor y el animal. De alguna manera se ven obligados a también mercantilizar a los animales. A pesar de que tengas un cariño y los cariños recogas un nombre, en algún momento vas a tener que extraer o su leche o vas a tener que venderlo, como decían en el comentario, a tantos euros el kilo. Entonces, no sé si cómo ven esa relación, ¿no? Sigue siendo una relación instrumental, aunque no entre humanos, pero sí entre los tipos de animales que somos los humanos, los animales también, ¿cierto? Y lo otro, más al tema de la presentación del documental, se ha planteado como un método de investigación, pero el tema es también si es un método de enseñanza. O sea, en un mundo moderno en el que la gente de estas generaciones casi no lee, que es un mundo más visual, no sé si, ya no solo para un nivel de posgrado o doctorado, sino para un público común, si no es más viable acceder a información a través del mundo visual. Porque yo, por ejemplo, he podido apreciar a un pastor, a una cabra, un paisaje, un sonido, una preocupación, una angustia, que un texto leído no lo veo. Y que es más fácil entender con este tipo de medio. Eso me ha visto. Fue para acompañarme. Gracias. ¿Qué más? ¿Comentarios, preguntas, ideas? Desde el punto de vista de este compartir, ¿no? El documental y de su carácter, potencial carácter transformador, ¿se ha pensado en proyectarlo o llevarlo a esos espacios donde nace o donde reside la burocratización extrema? Es decir, cómo llevarlo para que vean, ¿no?
las consecuencias precisamente de esos procesos de hiperburocratización y que me ha puesto el encanto, ¿no? Muy bien. Venga, ¿qué más? Que nadie se vaya aquí como parte de la dinamización. Me encanta como invitaros a que digáis lo que queráis. Que nadie se vaya con ninguna impresión que no haya compartido, ¿no? En esta cosa de crear colectivo y de que al final todos vamos a enfadar. Cualquier comentario, cualquier idea, cualquier cosa, esto que tenéis en la cabeza y que no lo habéis dicho, ¿no? Como es enriquecernos en todas las foods. ¿Sí? Respira y sí. Venga, pues vamos con esta última ronda. Pues, perfil de las tractoradas. Es un temazo. Yo desde donde hago mayoritariamente etnografía, que es Cataluña, ahí estaba la Revuelta Pallesa, y la Revuelta Pallesa sí que fue un movimiento integrador, pero claro, es que en Cataluña, aunque está Alianza por Cataluña, ¿no? La extrema derecha igual no está tan presente, pero por ejemplo en Madrid lo que sé sí que estaba como más vehiculizado. Yo creo que depende del perfil que esté presente en la ruralidad de un área a otra, es el perfil un poco que hizo la revuelta. Pues yo creo que hay que partir también de que el sector rural es de derechas, ¿no? Y que han ido tractoradas, o sea, quiero decir, el sector de derechas tractorada, quien lleva tractores, ¿no? O sea, al final tenemos como pequeñitos productores, o sea, agrícolas de huertas. Puede ser de la izquierda, de hecho, bajo un consumo más pequeñito, ¿no? Con huertas, bueno, que pues va, no sé si conocéis pues este tipo de proyectos que son más de izquierdas, y luego está pues esto que es de derechas, pues que el mundo rural es de derechas. Yo no sé, aunque compartimos cosas, pero es que no sé, esto sí me parece una locura. No sé, es como, tenga, fuera los fitosanitarios y fuera, te digo, pero ¿qué es esto? No sé, sabría decir. Hay que hacer más investigación sobre esto, ¿no? Sí, yo por ejemplo ahí, y se va a decir otras preguntas, creo que siempre en las ramaderas de Cataluña, que es un colectivo de mujeres ganaderas de Cataluña, Clara forma parte, siempre recogen muy bien en sus manifiestos o en sus comunicados la clave de las cosas, ¿no? Y yo creo que en eso también lo hicieron muy bien. Entonces sí que si queréis un poco leer más como en detalle, creo que ahí hay mucha información siempre, porque ellas mismas, casi todas, si no todas de izquierdas o la mayoría, bueno, ahora algunas de derecha. Sí, seguro que sí. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? O sea, que al final también, poco lo que dices, el mundo rural hay mucha derecha y hay que convivir mucho con ella. Y también te das cuenta de que a veces compartes mucho más con gente de derechas del campo que con gente de izquierdas de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, es también una cosa importante. Entonces, claro, es verdad que el sistema en sí, teniendo en cuenta la PAC, no es precario, pero lo que sí que está muy claro es que no funciona. Entonces, es un poco, el perfil es ese, es todo un mundo rural que no funciona, o sea, todo un sistema agrario que tal y como está planteado no funciona. O sea, el sistema está mal. Y es al final lo que sale, ¿no? O sea, todos los perfiles, porque está mal en todos los perfiles, en el de derechas, en el de izquierdas, en el de medio, en todos. O sea, al final yo creo que es un poco eso lo que salió ahí en esas tractoradas. Pero sí, ahí yo te recomiendo que leas sus cosas, porque de verdad que... Y ahora, incluso con la Dana que ha pasado ahora en Valencia, también cuando salió su comunicado digo, es que siempre, pum, al punto. ¿No? O sea, porque está la cuestión macro y luego está, o sea, la cuestión así farandulera y tal, y luego está lo estructural. Y entonces casi siempre lo marcan muy bien, toda esa parte. Sí. Lo que sé. Tema burocracia, también. Claro, justo lo hilamos. Las Ramaderas de Cataluña hicieron un trabajo muy bueno que se llama Fuego a los Papeles, Focals Papers, que llevaban años. Hay como un esquema que hemos utilizado mucho, casi todas las que nos dedicamos a este sector, que mostraba qué trámites burocráticos monetarizados o no tiene que hacer una persona cuando quiere tener un rebaño propio y montar una quesería. Y aparecía un mastodonte de trámites duplicados, ¿no? Que fue un tema muy visual para poder ver lo que está ocurriendo, ¿no?
A mí el tema de la burocracia es un tema que o sea, por un lado me fascina y por otro lado me horroriza, ¿no? Y es una cosa a la que he dedicado bastantes trabajos y artículos, porque no tenemos una legislación, y también Tony, ¿no?, ha investigado sobre esto. No tenemos una legislación que se adapte a la ganadería extensiva o semi-extensiva en este país, y esto es una falta de voluntad política, una falta también de conocimiento político y de conciencia, y tienen muchísimos problemas, ¿no? Así como muy rápido, un ejemplo es con el tema de la matanza del cerdo, ¿no?, que a nivel intensivo y en mataderos se puede hacer, pero la práctica más doméstica, que se hacía como forma de subsistencia, y que incluso en Cataluña esa matanza del porc, que era un tema cultural identitario, pues hay comunidades en las que están reguladas y comunidades en las que no, ¿no? Que hay un vacío ilegal que no se sabe, y cuando hemos ido a preguntar directamente a las entidades políticas responsables, dicen que, bueno, que como no han recibido ningún tipo de petición de que esto sea una necesidad, entonces no lo regulan, porque tienen muchas cosas que hacer y entonces dedican su esfuerzo a regular las cosas por las que tienen peticiones, ¿no? Pero claro, es muy difícil que estas personas vayan, ni siquiera sepan cómo hay que pedir una regulación de este tipo, ¿no? Entonces ahí hay una desconexión muy grande. La burocracia es uno de los principales problemas que tiene este tipo, o sea, es una de las principales murallas con las que se encuentra una práctica sostenible, ¿no?, de soberanía alimentaria y de cuidado medioambiental en nuestro país, que yo creo que esto cada vez lo sabemos más todas y todos, y también lo saben cuando hemos hecho esta investigación de ir a preguntar a los veterinarios, a los técnicos, a los staff de departamento. Es un artículo que salió en Sociología Ruralis hace un par de años, que va sobre el neoruralismo, y aparecía todo este tema de las políticas públicas, y ellos mismos lo saben y no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es un tema. David Graeber, ¿no?, también escribió sobre esto y tiene cosas muy, muy interesantes, antropólogo. Bueno, que hay que ponerle mirada, ¿no? Y que también nuestros esfuerzos investigadores pueden ir a intentar ayudar en este sinsentido. El tema entre pastores y animales es muy interesante también, ¿no? Es un tema porque también a mí me surgía desde ya. Digo, joder, pero que no, como campo-ciudad. Esto es un poco más lo que me he encontrado, ¿no? Como a veces hay una sensibilidad, o yo percibo como una sensibilidad muy grande en la ciudad, ¿no? Como si fueran tus hijos, tus perros, ¿no? Y a mí me parece quizás demasiado. A mí. O sea, ya también, o sea, es mi modo de verlo, ¿eh? Que esto también es como tema bastante. O sea, que no quiero venir sin sensibilidad, ¿vale? Para mí hay una relación en la que sí que siento ganado con algo muy especial, como que cada día yo sé cómo estoy, sé cómo está mi perra, si tengo un mal día se tuerce la perra hace no sé qué, las ovejas, o sea, como, ¿no? Hay muchos sentires. A mí me cuesta matar un bicho que he criado, me cuesta matar cualquier bicho, o sea, me pego a la llorera y adelante, ¿sabes? Y le doy gracias por estar ahí, por hacerme mi comida. Pero no acoge esta parte de sensibilidad que en la ciudad hay, ¿no? O sea, como me parece como desproporcionada, y que a veces pienso que los animales vienen a cubrir carencias que tenemos entre los humanos. Entonces, yo tengo esta visión, ¿no? Y para mí los animales siguen siendo, o sea, lo más, o sea, quiero decir, para mí que bueno, gorditas las ovejas es lo más importante, ¿sabes? Yo he terminado el puerto y las últimas semanas casi quería llorar porque hacía niebla, llovía a morir, o sea, frío, las vacas han perdido peso, ¿sabes? Y para mí eso era como, cago en todo lo que hay, ¿sabes? Que yo todo el verano, gorditas, majas, ¿sabes? Perfectas, y llegan las últimas semanas y el jefe no las quiere bajar, y cago en todo porque ya he hecho mal, no, sé que no lo he hecho mal yo, pero que para mí es importante que estén bien los animales con los que trabajo. Pero siguen siendo animales. Yo no los igual a las personas. Esto es un poco mi movida. Y creo que se nos ha ido un poco la pinza con Rottweiler en la ciudad. Y que también veo que es complicado a veces, ¿no? Ver que, o puedo entender que se vea, ¿no? Como que no hay sensibilidad en el campo, y la hay fuertemente. O sea, quiero decir, tú te pasas 8 horas con esos animales al día, ya quieres un montón.
O sea, esto es así. Yo a los órganos, o sea que, a ver, cuando ocurre para que no era muy tamaño, no tanto, pero sinceramente. Pero cuando ha sido el mío, conocía todas las veces, tenía ataques de lobo y me ha costado emocionalmente mucha parte, ¿no? O sea, yo tenía que mandar los animales al matadero, este es otro tema, y yo nunca iría a matadero. Y el matadero calla. ¿Para qué le haces sufrir al animal? Si te hubiera dicho, pues algo feo, ¿sabes? Digo, si es que esto es lo más absurdo de lo absurdo. O sea, a mí me costaba meter los animales en el camión que decía, si es que, o sea, lo puedes que no en el carro, o sea, matarlos aquí en casa, si es que es donde menos sufre. O sea, yo sufría porque sufrieron varios, no joder. ¿No? Y esa es parte de la industria que no apoyo. O sea, yo en casa sí que tengo animales para producir, pero no apoyo esa gran industria. No hay ningún tipo de emoción, ni sentimiento, ni nada. Esta es mi visión. También sé que hay mucha sensibilidad en la ciudad y no quiero tampoco, sí, ¿sabes? Estar bien, bueno, diferentes lógicas. ¿Ves cómo podríamos tratar de enfocar esto, problematizarlo desde la antropología a la sociología? ¿No? Que es una pregunta que nos interesa, o sea, cómo entender cada discurso en su contexto, de quién viene cada discurso, qué condiciones y relaciones hay con los animales y cómo ha sido también el proceso histórico de nuestra sociedad, ¿no? En relación con los animales, de pasar de una economía de subsistencia, que los animales estaban mucho más cerca de las casas, a una economía de cosificación del animal, ¿no? En el que son productos que están en macrogranjas encerrados y que para nada ese supuesto bienestar animal no es un bienestar animal. O sea, es una pregunta muy interesante para problematizar y preguntarnos por esta relación, ¿no? Que hay de aprovechamiento de los animales, de este especismo, ¿no? Y como también desde la antropología, cuando lo vemos en otras sociedades, también es muy interesante, ¿no? Como culturas de cazadores-recolectores tienen un trato más de igual a igual y otras sociedades, ¿no? Y está muy polarizado ahora mismo este tema, pues, o sea, ahora está muy tenso, ¿no? Entre campo-ciudad, el mismo cariño. Y ahí sí interesa, a mí un libro que me gusta mucho que habla sobre esto es el de Vicios de los animales, de Jocelyn Pochet, que lo cuenta. A mí me siento muy identificada con cómo lo cuenta ahí, esa relación entre animales y personas, y sobre todo la relación con la muerte, ¿no? Que al final es siempre la que más se pregunta, la que más esto genera, ¿no? Y bueno, es un poco difusa, pero sí que llega, ¿no? Es el tema de dar, recibir y seguir de alguna manera, continuar, ¿no? Como para vivir de los animales para vivir con los animales, como nosotras queremos hacer, tenemos que vivir de los animales también, ¿no? Y entonces, como esas relaciones de trabajo, que también es muy interesante también desde el punto de vista del trabajo, la relación del trabajo entre los animales y la persona que lleva los animales, porque son relaciones de trabajo realmente, pero a la vez son relaciones de amor, de cariño, de cuidado, y te mueve mucho porque sí, es complejo, pero yo también estoy de acuerdo con Susana, ¿no? También va evolucionando con el tiempo, ¿no? O sea, yo de cómo empecé a como estoy ahora, pues yo no podía matar y ahora ya puedo matar, y ¿no? Con mucho cariño, y prefiero matar yo que... Pero bueno, ese libro para mí es muy representativo de todo esto que se está hablando, y por no extenderlo más. Está saliendo la vendetta, ¿no? Digo, Sí, bueno, si la cámara es gratis, o sea, yo estoy grabando hasta aquí. claro, digo, pues el tema. Unos 10 minutos como mucho. Claro, exacto. Pues lo de la metodología de enseñanza yo creo que sí, que funciona, ¿no? O sea, que es verdad que tenemos las técnicas y podemos trabajar en una técnica de escritura. O sea, yo no creo que el lenguaje visual, o espero, tenga que suplir ni suplantar al lenguaje escrito. Creo que podemos aprender a escribir muy bien y hacer textos escritos maravillosos. De hecho, hay etnografías y trabajos de sociología que tenéis y que es una maravilla, ¿no? Y que es otro tipo de lenguaje y que es complementario, y que a veces con un texto a veces no se pueden mostrar imágenes, porque cuando estás trabajando con temas que son alegales o ilegales, yo no puedo poner un vídeo porque se ve a las personas, ¿no? Y entonces tienes que utilizar materiales escritos que puedes anonimizar o puedes proteger las poblaciones con las que estás trabajando, ¿no? Y es otro tipo de lenguaje y otro tipo de recurso.
cada uno yo creo que tiene un valor, ¿no? También, no sé, como también aquí rompería una lanza a favor de mejorar, ¿no? Nuestras habilidades de escritura para llegar a públicos, pero vamos, hay grandísimos escritores y escritoras en las dos disciplinas que tienen textos maravillosos. Y el punto 5 me encanta, el de proyectarlo en espacios donde nace la burocracia. Hagámoslo, ayudadme, o sea, yo ya estoy enojada, no puedo más o sea, como que también hay una parte de cansancio, de trabajo con este documental, ahora estoy con el otro, ¿no? Pero estoy súper abierta a propuestas de hacerlo y os invitaría a sumar energía, y el documental está disponible para que podamos llevarlo a donde hace falta, casi siempre, ¿no? Un poco en consenso con los pastores con los que han aparecido y siguen apareciendo, ¿no? En el documental y con su beneplácito, porque al final son sus historias, son sus caras, ¿no? Las que están ahí con todo nuestro sostén popular, pero a mí me encantaría poder organizar más actos, invitar. Alguna vez sí que ha aparecido algún técnico, ¿no? Ahora justamente hemos presentado un artículo sobre esta matanza del porc y hemos estado debatiendo con 3 conselleras de Sanidad, de Bienestar Animal y de Ramadería en el Parlamento de Cataluña, que primero nos han tirado el artículo y nos han dicho ¿qué demonios es esto? Y hemos tenido que hacer una sesión de didáctica de antropología y debatir, y ahora estamos casi consiguiendo que se pueda abrir un espacio que no sabemos todavía si interesa o no, pero de una propuesta de ley para regular justamente esta matanza domiciliaria, que en Murcia existe, que en Galicia existe, que hay otros, en Andalucía existe, pero en Cataluña pues, no lo han intentado hacer. Entonces, bueno, como que es interesante, ¿no? Abrir este diálogo y el documental, y yo estamos disponibles para hacerlo. Solo que yo ya estoy, o sea, es un punto que el documental está muy bien y la gente lo ha hecho suyo y me encanta, solo que es verdad que a veces no, o sea, yo ya estoy empezando a decir que no a ir a los sitios porque no doy abasto y porque necesito hacer otras cosas, pero que sería genial que la necesidad de que se mueva y de que tenga un impacto político pues siguiera adelante, así que os invito a hacerlo vuestro de alguna manera y a que podamos continuar un poco con espacios de debate y reflexión. Aquí quiero apuntar el tema de que todo es competencia autonómica, entonces es muy complicado. Los espacios de burocracia, y incluso dentro de una misma autonomía, cada provincia es una cosa, cada comarca, porque realmente a nivel agrario se divide dentro de las provincias en subcomarcas, y entonces cada oficina agraria funciona de manera completamente diferente, aunque la ley sea la misma. Es muy difícil llegar a esos espacios por lo fragmentados que están. Porque luego además es eso, ¿no? O sea, una parte es la fábula o una parte es la parte agrícola, otra parte es la parte de sanidad, otra parte es la parte de no sé qué. Es muy complicado porque al final te tienes que pelear con 30 administraciones diferentes, ¿no? Y esas administraciones no confluyen en ninguna parte, porque, claro, si fuéramos a la mesa sobre no sé qué, pero salud pública no se junta con la agricultura, que al final sería lo que necesitamos, ¿no? Entonces esos espacios, generarlos, cuesta mucho. Luego, por ejemplo, yo pertenezco a otro colectivo, que es Ganaderos en Red. Desde ahí se intenta hacer mucha incidencia, sobre todo a nivel de ministerio y demás. Es como una línea de trabajo muy fuerte. También hay un documental, creo que va en otra línea. El viento, ¿no? Es diferente porque también muestra mucho la parte esta de género, ¿no? Y de las problemáticas de las mujeres dentro del campo. Desde otra perspectiva de la ganadería, también. Pero bueno, se intenta hacer mucho, tal, se está en las mesas de debate, se va a ir a la mesa para darse aquí, para la COP del año que viene, o sea que se está en esos espacios. Pero, digo, por ejemplo, ahora mismo se ha hecho hace poco, relativamente poco, el foro por la ganadería extensiva a nivel nacional y no sé qué y tal. No se ha invitado a las ganaderas en red, no se ha invitado a la plataforma por la ganadería extensiva, o sea, lo sabemos como el todo, ¿no? O sea, quiénes están en esos espacios y cuáles son las voces que llegan. Este documental, imposibles, es así. O sea, si no llegan las ganaderas en red, que es un colectivo
que lleva detrás una fundación muy fuerte, o sea, no pueden llegar, o sea, no vamos a caer en no interesa, pero realmente cuesta mucho. Y que es esto muy pequeñito. O sea, la colega leía que era menos de 1 millón de personas se dedican a la reciclaje, menos de 1 millón o menos, eso es poquísimo. Pues sí, o sea, es que no puedes hacer presión de ninguna manera, porque no hay, bueno, la inmigración es que no está contada. Apenas es que no. Las últimas estadísticas en este sentido, y es muy fácil buscarlas si lo podéis ver, pero hay una gráfica que es descendente de cada vez hay menos explotaciones en manos de menos personas con mayor número de animales. O sea, y eso se ve en los últimos 20 años. Más concentración de tierras en los propietarios, o sea que esto va incrementándose fuertemente y es un problema gigante, porque el acceso a la tierra final es de donde comes, vuelvo a decirlo, pero sí. Y luego también, no, que esas macroexplotaciones no tienen problemas por la burocracia. No, claro, de hecho la hacen para ellos. Ahora me comentaban que querían hacer una lucha por el miedo de la fiebre porcina y la lengua azul y no sé qué, que pues pasaran como que fuera obligatorio que todo el mundo cuando entra en su explotación tuviera que pasar por unos líquidos, una ducha que le limpia para desinfectar y entrar. Y claro, me decían sí, como, ¿no? Que te hacen como una ducha así, entonces ya entras... exacto. Y me decían los pastores de extensivo, ¿dónde instalo yo eso? ¿Pero qué hago con mi hija que viene a ver a las cabras? Y no, o sea, no como es... Son otra vez, igual que los contenedores de cadáveres, ¿no? Que en muchos sitios, después de un gran trabajo, por el servicio ecosistémico que hacen los cadáveres en los montes, en altura o no altura, se consiguieron quitar, pero en otros sitios, en Cataluña... siguen, ¿no? Estando presentes y siendo obligatorios. O sea, cómo hacen las leyes adaptadas a la gran industria y sin diferenciación, que esto pues es impresionante, ¿no? Porque las consecuencias son muy, muy graves, ¿no? Que al final hay un abandono de la tierra o un de la tierra en grandes manos, un abandono de la... O sea, una pérdida cultural tremenda, porque la gente hace la cultura, ¿no? Y si no hay gente, pues no hay cultura. Y fines de semana de pueblo y no como las consecuencias que esto tiene son muy grandes, ¿no? Y esta frase que dice Clara de los hippies estos, o sea, yo llevo estudiando el tema neorural, llevo con este tema desde hace años. Claro, en la academia tenemos la posibilidad de estar un poco entre dos aguas, ¿no? Que lo mismo podemos ir a presentar un documental, un paper en un espacio pues más social, pero también podemos estar en otros foros de debate, ¿no? Y cuando muchas veces he puesto el documental en otros foros de debate, me acuerdo de la última voz que fue en el Congreso Catalán de Antropología, que había un señor que estaba jubilado, que había sido técnico del Departamento de Agricultura durante muchos años, ¿no? Y de estos cargos políticos pues que tienen toda una trayectoria, me decía, es que esto que tú estás presentando es un brindis al sol, me dijo, es un modelo que ya es imposible, ¿no? Y claro, desde esa perspectiva, desde es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque ya la porcocracia, ¿no? Que llamamos en algún artículo, como ese lobby de las grandes industrias, es tan poderoso que es muy difícil de revertirlo, ¿no? Como desde esa mirada. Hay también toda una estigmatización de este colectivo, una estigmatización social muy fuerte y una ridiculización que tenemos metida en nuestra sociedad, que son los 4 hippies aquellos, ¿no? Y cuando aparece, por ejemplo, Dirk, que es una persona que ha estudiado agrónomos, ¿no? Que rompe un poco ese perfil, que lleva 17 años, da igual, le voy a tener en el mismo bote, ¿no? De los hippies, bueno, no sé, como desde esta mirada social es muy difícil revertir también el... Y ojo, es que además casi muchas ya de los nuevos pastores, pastoras y ganaderas somos gente que ya venimos con preparación universitaria, mayoría. Y muchas veces tienes obligada a presentarte con tu carrera universitaria por delante para que te tengan en cuenta, ¿no? O sea, yo ahora mismo para qué tal, para que... No, es que ella es ingeniera, pero quiere tener... ¿Sabes? Es como... Si eres ingeniera, ya sí. Claro, pero está ahí en ese rollito, pero ella es ingeniera, ¿sabes? Como... Así sí, así... Pues, aquí ¿no? Como ves que es cantidades. Sigues tu figura en la sociedad, no es desde ahí, sino desde lo que en teoría eres, que no es eso al final, es tu vida, ¿sabes? Es como si es que esta vez me da pena. Pero pues, tienes que posicionarte desde ahí si quieres que te tengan en cuenta. Si no,
Si no, no. Si no, no entras. Si no, no eres mal. Es curioso. Bueno, pues yo creo que ya son menos 10. Bueno, pues muchas gracias por venir, por la presentación, a Paula, a Ruth, a Susana y a Ana, que se ha tenido que ir, a toda la gente que ha venido aquí. Y nada, pues ya está.